Buenas tardes, buenos días, lo que sea. Eh, este, esa, vamos a hablar hoy, hoy vamos a leer el diccionario eh, para la gente que no lo tiene. Hay gente que no tiene el diccionario. Nosotros tenemos la posibilidad de tener este diccionario. Pero vamos a leer para que la gente y todo el que sea abra los ojos del engaño que hay sobre el falso evangelio y las mentiras que hacen algunos falsos de la fe. Este, yo tengo 30 y monedas de estar en el evangelio, he conocido muchas cosas y creo que ya tengo un cierto tiempo para poder opinar. Ya he vivido y he experimentado cosas, ¿sí o no? De tantos años podemos decir algo. Entonces vamos a leer esto, que es un diccionario, y lo que explica por qué es importante saber esto. Porque Dios no quiere gente idólatra, que ande con dioses falsos. Si leemos en el principio, la serpiente engañó a Eva porque le dijo que iban a ser como dioses, y no es como Dios, porque la versión esa está mal interpretada. Ahí hay un engaño, que van a ser como Dios. No, como dioses, como divinidades paganas, como ídolos. Por eso vemos que muchas veces, volvemos a decirlo, que a veces a las personas le dicen que es un ídolo o eligen ídolos o los cantantes son ídolos o ciertas cosas son ídolos, ¿no? Pero no solamente eso, sino que antes había muchos ídolos. Pero vamos a leer acá. Hay que prestar mucha atención porque acá en muchos hay versículos. Es largo, va a ser largo esto. Más o menos puro diccionario y en algunos vamos a leer versículos. Versículos de la Biblia. Voy a parar en la parte donde vea algo semejado a la vida real de hoy, de lo que dice el diccionario. La Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, contiene numerosas alusiones a divinidades paganas adoradas por los vecinos de Israel y por ciertos pueblos de la antigüedad. En este artículo se desarrollan hasta cierto punto estas alusiones, siendo imposible dar un tratado completo de la mitología. Panteón cananeo. Los cananeos adoraban como Dios supremo a dos o él, el padre de los dioses. En ocasiones recibe el nombre de Elohim, Elión, Dios altísimo. Y sin dudas, Isebek, justicia, y la dama de la mar. La dama de la mar. En esto vamos a puntualizar un poquito, nos podamos detener un poquito porque si no, la dama de la mar, prestemos mucha atención, que el ejemplo en una religión que se llama la Umbanda, le dan unas ofrendas a veces al mar. Le dan ofrendas al mar. Si buscan en Google hoy en día, que está Google, Geogle nosotros le decimos, eh, pueden buscar y van a ver que le dan ofrendas a la dama de la mar. Esa rama de la mar también tiene que ver con la Semiramis antigua. Con la Semiramis antigua. Que se esconde en la Virgen María, en todas las vírgenes. Sigamos para... Y sin dudas, Isedec, justicia, y Salem, paz, y su esposa era Sera, Astarte, la dama de la mar. ¿Lo había leído Astarte? Sí. Ajá. Cuyo símbolo era un poste sagrado. Éxodo 34:13, Jueces 3:7, Jueces 6:25, 28, perdón. Primera de Reyes 15:13,
18:19, Segunda de Reyes 21:7, 23:6. Pero el gran dios de los cananeos era Baal, dueño o señor. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno le dice señor. Porque muchas veces en la Biblia habla de que dice que va a revelar su nombre. Que hay una revelación para el nombre del Padre Todopoderoso, ¿sí? Que no es el Baal. Dueño, señor, cabalgador de las nubes. Él viene cabalgando las nubes. Pareciera que fuera el mismo Cristo, porque él también viene cabalgando las nubes. El Baal, acá lo está nombrando así. Pero también vemos que en la Navidad, el mismo Papá Noel viene cabalgando con sus, ¿cómo se llama esto? Renos. Los renos sobre las nubes. Qué casualidad que los renos, y qué casualidad que la Biblia también habla de los siervos. De esos siervos tiene mucho que ver con ese macho cabrío. Algo parecido, que el macho cabrío se adoraba. Se ve que ese macho cabrío era como un becerro de oro. Era en la antigüedad, por eso también se le llama, me olvidé el nombre, que dice que lo adoran una religión muy fuerte. Ay, no, el Bahomet. Ese Bahomet. Bueno, y también está el macho cabrío, está en la estrella de 5 puntas. También conocimos un muchacho que tenía un tatuaje, y el muchacho había estudiado esas cosas, y él me contaba a mí por qué eso lo había hecho. Pero prestemos atención, aparte de todo, también tiene mucho que ver con la Navidad pagana, esto que estamos leyendo. Porque en la Navidad pagana que se festeja el 25 de diciembre hay muchas cosas de esto. Cuyo símbolo es un poste sagrado. El poste sagrado que viene a ser un árbol. Ese es de la dama. De la dama. Eran los árboles que dice en Deuteronomio 16:21, los árboles Acera. Pero la historia de Acera, la esposa de Acera, acá el nombre es cambiado, el marido era Nimrod. Hay que estudiar, y uno estudiando llega bien. Cabalgador de la nube, señor del rayo, muriendo bajo los golpes de su enemigo Mot, la muerte, siendo llorado por su hermana esposa Anat, la diosa de la guerra que le retorna la vida. Numerosas localidades llevan su nombre: Baal Peor, Baal Hermón, etc. Así como el mismo tiene muchos nombres, ¿ves? Baal Zephón, Baal del Norte, Éxodo 14:2, Baal Berit. ¿Ves? Tiene muchos nombres Baal. Fue cambiando de nombre y hasta el día de hoy se fue cambiando. Y hoy, Éxodo. Éxodo 14:2, Baal Berit, Baal de la Alianza, Jueces 8:33. Si lo querés lo podés anotar, ¿eh? Baal Zebul, Baal Príncipe, Segunda de Reyes 1:2, se asocia con el toro, ese becerro. Qué casualidad que este becerro, este toro, está en el Rockefeller Center. Ese que le acarician las partes íntimas. Ustedes lo pueden ver, hoy en día está Google, ¿no? Después dicen, no, porque hoy los cristianos buscan todo en Google. Bueno, es que hay fotos, hay lugares, hay estatuas de los diferentes Baales. Bueno, ok, si a Baal se le cambiaba de nombre, a la Semiramis antigua también se le cambiaron los nombres. En diferentes partes del mundo se la conoce con diferentes nombres, pero siempre se le rendía culto a la misma diosa, al mismo Dios. También hay una trinidad pagana. En el culto público, los judíos decían que en su lugar Boset, abominación, así se leía Iboset, en lugar de Esbaal. Crónicas 8:33,
Segunda de Samuel 2:8. El padre de Baal era Dagón, el dios del grano, inventor del arado, perdón. ¿Cómo se llama ese? Dagón. Bajo la figura de un nombre, un cuerpo de pez, lo adoraban los filisteos. Jueces 16:23. Primera de Samuel 5:2-7. Josías 15:41. Y en Bexeán la gran diosa era Astoret o Astarte, diosa de la fecundidad, cuyo culto de carácter sexual era una fuente degradante de inmoralidad. La Astaret. La Astaret, porque acá es una mezcolanza de muchas cosas y la gente por ahí, tiene mucho que ver con la historia de Nimrod, donde la madre creo que se acostaba con el hijo. Es la misma Semiramis, ¿no? Es la misma Semiramis. Por eso, La dama del mar. claro, y es esa que la hacen con muchos pechos, con muchas, como Era la diosa de la fertilidad. la diosa de la fertilidad, pero también la diosa Diana Igual. y la misma Venus, donde en Argentina hay un programa que es todo así para adultos que se llama Venus. Es una diosa de de lo que ya saben. Degradante inmoralidad, por cuanto sus sacerdotisas se entregaban a la prostitución sagrada. Jueces 2:13. No pasemos por alto Dagón Ajá. en este diccionario. Dagón lo van a ver en una religión totalmente pagana, en las vestiduras, que es la iglesia que está en la zona de Roma. Entonces, sacerdotisas, acá en la parte del diccionario, es la página 271 del diccionario nuevo diccionario bíblico ilustrado. Samuel de Villa se llama este diccionario, ok. Igualmente las prostitutas mencionadas en Primera de Reyes 14:24, 15:12, 22:47, su culto parece que había sido importado de Mesopotamia, donde era adorada bajo el nombre de Istar. ¿Ve cómo van cambiando los nombres? La misma. Está asociada con la estrella vespertina Venus. Moloch, Ebermelech, rey, divinidad de los amonitas, que existían monstruosos sacrificios. En ocasiones se le identifica con Milcom. 11:5-33 o Molcam, Jeremías 49:1-3. Moloch era muy semejante a Baal, cuyo nombre significa también Señor. Jeremías 32:35. Su culto estaba prohibido en Israel bajo la pena de muerte. Levítico 18:21, 20:1-5. A pesar de esto, el pueblo y sus reyes se entregaron a esta horrible idolatría. 2. Segunda de Reyes 17:17, Crónica 28:33, que los profetas denunciaron severamente. Jeremías 7:29-34, Ezequiel 16:20-22, etc. Las excavaciones particulares en Palestina han revelado los restos de esqueletos calcinados de niños pequeños alrededor de los santuarios de Moloch. Ahora miren hasta dónde eran idólatras y la idolatría. Entonces, pongamos en un paréntesis muy grande, la Navidad es un rito pagano que acá en este diccionario todavía no lo está poniendo, lo ponen claro, pero lo que era la idolatría que había, la cantidad de divinidades paganas, si te das cuenta. Los famosos árboles de Navidad son los mismos árboles Astaret,
que es el nacimiento del sol, de Tamuz, esa adoración. Lo mismo el año nuevo, que es una adoración. Eso hay que atacar. Los profetas siempre se dedicaban a atacar esas cosas. ¿No ves que dice que denunciaban las fiestas paganas? Entonces, divinidad de los... O acá dice Moloch, bueno, ok. Milcom o Molcam. Jeremías 41, 1, 3. Moloch era muy semejante a Baal, cuyo nombre significa también Señor. Jeremías 32, 35. Su culto estaba prohibido en Israel bajo la pena de muerte. Bueno, ya lo leí. Ok. Que los profetas denunciaban severamente. Ok. Las excavaciones particulares de Palestina han revelado los restos de esqueletos calcinados de niños pequeños alrededor de los santuarios de Moloch. En panteón cananeo comprende también una gran cantidad de otros dioses cuya lista es difícil de ser precisa. Allí se hallan Semes, el suelo, Sarik, la luna, Orón, Asjimas. Los cananeos adoraban también una multitud de divinidades familiares, los terafim, Génesis 31, 19. Los moabitas tenían como gran diosa Quemos. Primera Reyes 11:7, también adorado por los amonitas. Jueces 11:24. Cosa curiosa desde el punto de vista arqueológico, la estela de la mesa atribuye a la ira de Quemos el dominio de Israel sobre Moab. Divinidad babilónica Bel en acadio Bebú, relacionado con Eb, Baal, Señor, finalmente identificado con Marduk. Es la principal divinidad de Babilonia. Jeremías 51:44. Los hebreos lo llamaban Merodach. Jeremías 52. Era un dios solar a cuyos rayos se atribuía la renovación de la naturaleza. En la primavera, la época en que celebraban su fiesta, fue poco después del 2000 antes de Cristo que los babilónicos lo situaron a la cabeza de su panteón según Enuma Elis. El relato babilónico de la creación de Marduk consiguió este lugar a la muerte de Tiamat, la diosa del abismo. Era adorado particularmente en Esagil, el famoso templo de Babilonia. Tiene mucho que ver con el sol acá. El sol en esta parte. Hay una cita bíblica ahí antes. ¿Dónde? Antes de decir Dios solar. Jeremías 50. Isaías 39:1. Ahora la vamos a leer. Este sol hoy se adora en la Navidad. Es el sol, y no es Cristo. Entonces, ¿llegaremos a los brazos del Señor con esta adoración idolátrica que nos han enseñado los que han corrompido el Evangelio? ¿O no tiene mucho que ver? ¿Tiene algo de sentido? Sí. No vamos a llegar a ningún lado. La gente no va a llegar si adora fiestas paganas y si no ve y no estudia y no mira Y no quiere escuchar. y no quiere escuchar. Marduk consiguió este lugar. La diosa del abismo, bueno, era adorado particularmente en Esagil, el famoso templo de Babilonia. La diosa Istar era la equivalente babilónica de Astaret, el gran principio femenino de la reproducción y de la fecundidad de toda Asia occidental. También se hacía de ella la diosa de las batallas, y los asirios le dieron como esposa a su dios guerrero Asur. Cambian mucho los nombres. Pienso que es siempre lo mismo, pero cambian los nombres. Otro dios asociado con Istar era Tamuz. Ahí está. ¿Ves? Lo asociaban a Tamuz. Bueno, Tamuz. Ezequiel 8:14. Ese sí. Ponelo ahí. Patrón de la vegetación y de los rebaños, se correspondía con el Adonis de los griegos y en cierto sentido con el Osiris de los egipcios.
Cada año su pretendida muerte dejaba inconsolable a Istar, que la devolvía de los infiernos de nuevo a la tierra en primavera, en medio de frenéticos estremecimientos de regocijo. Este culto de la fertilidad, como muchos otros de semejantes, iba acompañado de hierogamía. Esto es una unión ritual al rey con una sacerdotisa de Dios. Biblos en la Biblia, Jebal, Ezequiel 27:9, era un centro particularmente conocido. Nebo, dios de la sabiduría de la literatura, Isaías 46:1, era adorado especialmente en Borsippa, cerca de Babilonia. Usurbanipal, gran protector de las ciencias y de las enseñanzas, clara en una inscripción: yo, Asurbanipal, aprendo la sabiduría de Nebo en Ocadio, todo el arte de escribir sobre las tabletas de arcilla. Nergal, otro dios del suelo, considerado en su acción destructora, Segunda de Reyes 17:30, tenía su centro de culto en Kuta. Reinaba sobre los infiernos, la guerra y la peste. Se puede citar también a Sin, dios de la luna, particularmente venerado en Ur. Divinidad Ur de los caldeos, ¿te acuerdas? La luna y el sol. Las banderas tienen mucho de luna, de sol y de estrellas. Divinidades griegas romanas. Júpiter, forma del griego Seu Pater, es el dios supremo del cielo, padre de muchos otros dioses, controla los elementos, envía la lluvia y los rayos. Él es quien decide las batallas y preside en la justicia y la verdad. Esto no lo impedía ser totalmente amoral, ni de contribuir el ejemplo del adulterio, de la falsedad y de la violencia. En Listra, la multitud quedó convencida de que si les había aparecido Júpiter en persona de Bernabé. Hechos 14, 11, 13. El templo del dios estaba situado a la entrada de la ciudad, que era frecuentemente el caso de Mercurio. Hermes, en la mitología griega, hijo de Júpiter, era el dios del comercio, patrón de los oradores y de los ladrones. En Listra tomaron a Pablo por Mercurio, indudablemente a causa de su elocuencia. Diana, Artemisa, tenía un famoso templo de Éfeso, véase Diana. Los griegos y los romanos tenían una verdadera hueste de dioses. Hechos 17, 16, 23, pero en el Nuevo Testamento solo menciona a los dioses Coros en Hechos 28, 11. Se trata de dos héroes mitológicos, Castor y Pólux, hijo de Leda engendrados, el primero por Tindaro, rey de Esparta, el segundo por Júpiter. Los marineros los invocaban, ya que ellos eran los protectores frente a los peligros de la mar, los dos estrellas mayores de la tercer signo del zodíaco, ¿ves? Toda esa cosa, el zodíaco, todo eso viene de Babilonia. Signo del zodíaco Géminis, gemelos. Llevaba su nombre, véase Castor Pólux. Divinidades egipcias, véase Egipto. Conclusión: este breve examen de los diversos panteones de la antigüedad deja una lamentable impresión. Tenemos en estas divinidades los más mezquinos que las naciones más civilizadas fueron capaces de imaginar. Romanos 1, 22, 23. Estos eran verdaderamente dioses hechos a imagen del hombre, inmorales, crueles, impotentes, contradictorios, innumerables. Ya terminamos, Eran siempre presentados como en guerra constante, uno contra otros, adorados bajo la forma de ídolos mudos e inertes. Les era imposible anunciar la verdad, ni hablar, ni salvar a nadie. Isaías 46, 6:20, 46, 1:8, etc. Su influencia sobre Israel fue nefasta, dice Pablo.
a este respecto declara que el ídolo en sí mismo no es nada, pero que su culto en realidad se dirige a los demonios. ¿Ves? El culto a los demonios. Primera de Corintios 10, 19, 20. Lo mismo sucede en todos los cultos dirigidos a imágenes, a ídolos, moderados en santo santuario, a todo aquello que nos aparta de Dios único y verdadero, en contraste a esto que soplo vivificante es el que hallamos en la revelada Biblia del Dios Espíritu único, todopoderoso, santo, eterno, omnisciente, amor en sí mismo y el único capaz de salvar. Isaías 45, 20, 25. Bueno, y acá tengo algo. Este es el diccionario. En consideración, este diccionario está declarando que los dioses son adoración de demonios. Por lo tanto, los que quieren seguir al verdadero Mesías y amarlo, tienen que dejar todo tipo, tienen que mantenerse blanco, sin adorar ningún dios. Ningún dios, ninguna imagen, ningún árbol, ningún pino, ningún nada. Nada. No tenemos que adorar nada, de nada, de nada, de nada. A ver un texto bíblico. Que no sea el Dios viviente. Tenemos que adorar al Dios viviente, no a las divinidades paganas, porque si nos damos cuenta, todavía estos dioses siguen en pie. Sí. Todavía esta idolatría sigue en pie. Un versículo bíblico, a ver que tengas anotado. Dame la Biblia. En Jeremías, Jeremías, ¿cuánto? 50. Jeremías 50. Ahora sí vamos a agarrar la Biblia. Jeremías 50. Leímos sobre el toro. El toro está, si vemos los árboles, el sol, los dioses, Apolos, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos ver en diferentes Libros. lugares, libros, iglesias. El que busca y mira y puede mirar toda esa idolatría todavía sigue escondida. El 25 de diciembre es un engaño, es un engaño, engaño. Porque Dios no manda que hagamos ningún tipo de imagen, ninguna adoración. Solamente tenemos que esperar en el Espíritu Santo y creer a su palabra y hacer las cosas bien. ¿Cuál era el Jeremías? 50. Jeremías 50. Dice que Dios es un Dios que todo lo soporta, pero no es para que te va a soportar lo que vos quieras. Que te vas a meter en grandes problemas y andás pecando como en todo sentido. El pecado puede ser un montón de cosas. ¿Jeremías cuánto? 50. Dios no está soportando. Jeremías. 50. No, a ver, para. Jeremías 50. Ajá, perdón. 50. ¿Y qué más? Solo eso es. Jeremías 50. Bueno, acá vamos a leer para que prestemos atención bien. ¿Qué es Babilonia? Babilonia no es, se dice que es un lugar, pero nosotros podemos hacer como la misma Babilonia. Podemos tener tantos ídolos y tantas cosas que estamos muy alejados de Dios, del Dios del Padre Eterno, del Todopoderoso. Entonces acá dice, ¿qué pasaba con Babilonia? ¿Y qué pasa con Babilonia hoy? Porque todavía existe Babilonia, ¿o no? Sí. La Babilonia es la ramera, la que se prostituye con todo tipo de dioses, con todo tipo de doctrina, y que piensa que Dios es un libertino. Que el Dios, nosotros decimos Dios, pero en realidad es el Padre Eterno, el único todopoderoso, el omnipotente, el más poderoso, el que creó todo, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice,
Profecías contra Babilonia. Contra Babilonia, palabra que Yahvé habló contra Babilonia y contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Proclámelo entre las naciones, anúncielo y levanten estandarte. Proclámelo y no lo escondan y digan: Babilonia ha sido capturada, Bel ha caído, Marduk, ve acá nombra a los dioses, ha sido avergonzado, sus ídolos fueron perturbados y fueron quebradas sus imágenes talladas. Bel ha caído, Marduk, perdón, porque contra ella subió una nación del norte, hará de su tierra una desolación, y quedará despoblada tanto el hombre como la bestia huirán, se irán en aquellos días y en aquel tiempo, declara Yahvé, vendrán los hijos de Israel y los hijos de Judá, justamente andando, llorando y buscando a Yahvé su Dios, preguntarán por los caminos de Sión con su rostro hacia Shia, diciendo: vengan, unámonos a Yahvé con un pacto eterno que no será olvidado. El Yahvé hace un pacto con el hombre, buenísimo, y los ídolos hacen un pacto de engaño. Como decía Pablo, todo lo que es adoración a ídolos, a pecado, es adoración a demonios. Cuando el ser humano quiere andar en el mal, solamente está haciéndole favor a los demonios y anda con Satanás. Vengan, unámonos a Yahvé con un pacto eterno que no será olvidado. Mi pueblo ha sido como ovejas extraviadas, sus pastores lo han extraviado sobre los montes, dispersaron, anduvieron de monte a colina y olvidaron su redil. Todo el que lo encontraba los devoraba y sus adversarios decían: no les perdonaremos por haber pecado contra Yahvé y contra su justa morada, aunque Yahvé era la esperanza de sus padres. Huyan de en medio de Babilonia, salgan de la tierra de los caldeos, sean como machos cabríos al frente de los rebaños. Pues he aquí, yo haré que despierten. El macho cabrío no es un mal. Cuando la Biblia nombra al macho cabrío, lo nombra como un animal que va al frente De las ovejas. de las ovejas, de lo que de las cabras, en este caso. Ese imponente animal que hemos visto en el zoológico, ¿te recuerdas? Pero lo nombra como que va adelante, con mucha valentía. Pero en este caso, los caldeos lo utilizaron para adorarlo. No es para adorar el macho cabrío, sino que el ejemplo es que nosotros tenemos que ir adelante. Adelante, porque el macho cabrío va adelante. Acá en este caso, lo que está diciendo que los caldeos te castigan. Los dioses de los caldeos te tienen a maltraer, te van a maltratar los demonios si sigues en el camino de pecado. Por lo tanto, acá lo que está hablando dice que la gente que está adorando a los demonios van a ser castigados por los mismos demonios. Está hablando. Entonces, si miramos, hoy en día Babilonia existe y es la que lleva, la que se ha prostituido con todas las religiones de la tierra y la que enseña cosas que no debe hacer el ser humano. La gente piensa que Dios es solamente ir y adorarlo un rato y rezar, y no, Dios es obediencia, el Padre Eterno es obediencia. No, ni siquiera le tendríamos que decir Dios, se le dice Todopoderoso y su Hijo amado resucitado. En Él confiamos. Todo el que lo encontraba devoraba. Acá está hablando de los desobedientes que eran los que estaban en Babilonia. Huyan en medio de Babilonia, salgan de la tierra de los caldeos, sean como machos cabríos enfrente de los rebaños, pues he aquí yo haré que despierten y suban contra Babilonia una multitud de grandes naciones desde la tierra del norte que se alinearían contra ella, desde allí la capturarán, sus flechas serán como un hábil guerrero que no regresa con las manos vacías, la tierra de los caldeos será para el despojo, y todo lo que la despojen se saciará, declara Yahvé.
Porque se regocijarán y porque saltarán de júbilo los príncipes de mi heredad, como vaquillas de engorda se regocijarán, como los carneros de los rebaños saltarán. Desconcertada está su madre y avergonzada la que les dio a luz. Y aquí que la última de las naciones será como un desierto yerno y seco. Debido a la ira de Yahvé no será habitada, sino que toda ella estará desolada, y todo el que pase cerca de Babilonia se asombrará y se hará a causa de todas sus heridas. Pónganse en orden de batalla contra Babilonia, disparen contra ella todos los que saben tensar el arco, no escatimen las saetas, pues ella ha pecado contra Yahvé. Está declarando los pueblos enemigos. Los pueblos también tienen que ver con nosotros. El ser desobediente, el no creer. En poner por principio un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con el Todopoderoso. Primero, a la gente anda detrás de un montón de cosas. La gente vive como embrujada por un montón de pasiones, por un montón de deseos que le da la tierra de los caldeos. Porque hasta ahora existe el pecado y los demonios. Y los demonios la gente lo adora. Si ustedes miran, atención, la gente que anda en pecado tiene sus ídolos. Cuando vos veas gente que tiene ídolos, es porque andan en pecado. Porque esos ídolos lo corrompen. El pecado para ellos, los demonios lo corrompen. ¿Se entiende, no? Sí. Griten contra ella desde sus alrededores. Se ha rendido sus cimientos, se derrumbaron y sus muros han sido derribados, por cuanto esta es la venganza de Yahvé. Tomen venganza de ella como ella hizo, así háganle. Destruyan de Babilonia tanto el sembrador como el que toma la hoz en el tiempo de la cosecha. Debido a la espada del opresor, retornará cada cual a su pueblo y escapará cada uno a su tierra. Israel es una oveja descarriada, la que han desviado los leones. Primero lo devoró el rey de Asiria, y este último Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue más cruel que él. Por eso así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí, yo castigaré al rey de Babilonia y a su país como castigué al rey de Asiria. Haré que retorne a su rebaño y pacerá en el Carmelo y en Basán. ¿Me das un poquito de granada? Ahí quedó. En la región de montañosa de Efraín y en Galad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, declara Yahvé de los ejércitos, será buscada la iniquidad de Israel, pero no la hallará, y el pecado de Judá, pero no será encontrado, porque perdonaré el remanente de esos que haya sobrevivido. Suban contra la tierra rebelde, suban contra ella y contra sus habitantes. Despierta espada y extermínalos, declara Yahvé. Y haz, según lo que yo te he ordenado, estruendo de guerra en la tierra y gran quebranto, como ha sido quebrantado, y capturado el poderoso de toda la tierra, como se ha convertido Babilonia en objeto asombroso entre las naciones. Babilonia ha tropezado y también ha sido capturada. Ignoraste que te opusiste a Yahvé. ¿Se acuerda que Babilonia, Nimrod se opuso y ahí fueron confundidas las lenguas? Sí. Todavía hay gente que es como Babilonia. En la Torre de Babel. Y todavía hay gente que es como Babilonia, y todavía hay poderosos que son como la Babilonia. Están en contra del Todopoderoso. Y nosotros como seres humanos tenemos que buscar a un Dios que nos va a dar y que Él realmente cumple. Este Dios de pecados y de libertinaje y de toda clase de cosas, que es el Dios babilónico, que no es el Mesías resucitado, y que este Dios lleno de idolatría, de imágenes y de un montón de cosas, te lleva a hacer cosas como la brujería, el espiritismo, toda esa clase de cosas, es el Dios babilónico. El Dios babilónico
y los ídolos babilónicos son demonios caídos. Y nosotros confiamos en un Dios un Padre todopoderoso santo que reina por los siglos de los siglos. Y bueno, acá seguimos leyendo. Yahvé abrió su arsenal y ha sacado los instrumentos de su ira, porque esta es la obra de Yahvé, el Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Vengan contra ella de sus alrededores, abran sus puertas, déjenla como mujer desnuda y arrásenla y no le dejen nada. Devástenla y que toda su descendencia sea entregada al matadero. Ay de ellos, porque ha llegado su día, el tiempo de su castigo. Griterío de los que escapan y de los que huyen de la tierra Babilonia, para anunciar en Sión la venganza de Yahvé nuestro Dios y la venganza por su templo. Convoquen multitudes contra Babilonia, dispersen contra ella desde sus alrededores todos los que saben tensar el arco, y no le dejen nada. Páguenle conforme ha pagado, y de acuerdo a lo que ha hecho, así háganle, porque fue insolente contra Yahvé, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en medio de ella, y todos sus hombres de guerra serán silenciados en aquel día. He aquí que yo estoy contra ti, oh insolente, declara Yahvé, el Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, el tiempo de tu castigo. Y el insolente tropezará, caerá, y no habrá quien lo levante, y prenderé fuego a sus ciudades, el cual consumirá todos sus alrededores. Así dice Yahvé de los ejércitos: los hijos de Israel y los hijos de Judá justamente han sido oprimidos, todos los que llevaron cautivo a los que han retenido y se rehusaron a soltarlos. Pero su Redentor es poderoso, Yahvé de los ejércitos es su nombre. Ciertamente él defenderá su causa para traer reposo a la tierra, pero se enojará contra todos los habitantes de la tierra. La espada viene contra los caldeos, declara Yahvé, y contra todos los habitantes de Babilonia, contra sus príncipes, contra sus sabios. La espada viene contra sus adivinos, y serán sometidos a angustia. La espada viene contra los hombres valientes, contra sus hombres valientes, y serán vencidos. La espada viene contra sus caballos, contra sus carros, y contra todos los extranjeros que se hallan en medio de ella, y serán como mujeres. La espada viene contra sus tesoros, y serán despojados. La espada viene contra sus aguas, y se secarán, porque es una tierra de imágenes labradas de ídolos, y de los ídolos se jactan. La importancia de no tener ningún ídolo. Nosotros los verdaderos cristianos, ningún ídolo, nada, ni siquiera un día que representa a Jesús. No salgan de la idolatría, no adoren fiestas paganas. Le dicen festejen tal día. No, bueno, ¿de qué? A ver, ¿por qué? Estúdienlo, pregúntense. No hay día. La Santa Cena es un día que podemos festejar. Ir a una buena iglesia y tener, ¿cómo se dice?, una predicación y cantar alabanzas. ¿Qué más fiesta que esa que tenemos? ¿Eso no es una fiesta? Es la mejor fiesta que tenés. Vas a alabar a tu Dios. Después que terminan de alabar y pueden comer. No está prohibido comer, no está prohibido tener una cena con los hermanos, ¿sí o no? Sí. ¿Qué más lindo que esa cosa? Todos los días, todos los fines de semana las personas pueden tener su fiesta, pero con alabanza al Todopoderoso, con leer la Escritura, estudiar, leer, saber a dónde están los Baales, y ser un pueblo unido y andar en bien. Hay que corregir la vida, porque acá está dando el ejemplo de la gente que vive en Babilonia y la gente que vive con el Todopoderoso, que a la gente que vive en Babilonia, en la idolatría, y con toda esa clase de Baales, le va a pasar, a la larga o a la corta, le va a pasar lo malo, porque si leemos el 50, sí, y por lo cual habitará en ella espíritu maligno en forma de mujer, morarán también en ella las avestruces, jamás será habitada ni poblada por todas las generaciones. ¿Ves? En forma de mujer. Espíritu maligno en forma de mujer, una virgen. La Virgen, la Astaret,
El 25 de diciembre los pinos es Astaret. El pino ese que se pone es el pino antiguo de Astaret, ¿50 qué? que era una mujer. 50, 40. Por lo cual habitará en ella espíritu maligno en forma de mujer. El 39. Morarán también en ella las avestruces, jamás será habitada ni poblada por todas las generaciones. Y sucederá como a Sodoma y Gomorra, a las cuales Dios destruyó con sus habitantes. Ningún hombre morará allí, ni habitará allí hijo de hombre. He aquí que un pueblo viene del norte, una gran nación, desde los confines de la tierra, cuyos reyes se levantarán. Están armados con arco y lanzas, crueles son, y no tienen compasión. Su estrépito es como el rugir del mar, y montan a caballo. Están preparados como guerreros, como guerrero para la batalla contra ti, oh hija de Babilonia. Vienen del norte, dice. Vienen del norte. Entonces, vienen del norte. Hoy, ¿qué pasa? El norte, ¿qué? Podemos ver el norte. Dice acá, ahí leo. Dice, vienen del norte los enemigos. ¿Dónde están los enemigos? En el norte. Norte. Qué raro. Hay que ponerse a pensar. Parece ser que este pueblo, Babilonia, no era Babilonia la ciudad, sino que se comportan como Babilonia, lleno de ídolos, y hacen lo que quieren y le dan la espalda y creen en la diosa de la guerra, en Acera. No en cualquier dios, para ellos no es cualquier dios. Claro. En cualquier divinidad creen. En cualquier divinidad que ellos piensan que es lo más y es lo menos. El rey de Babilonia ha escuchado noticias de ellos y se han debilitado sus manos, angustia se apoderó de él y dolores como de mujer que está de parto. He aquí que uno subirá como león de la presura del Jordán contra el redil de Atán, porque en un momento los haré huir de él, mandaré jóvenes contra ella, porque ¿quién es semejante a mí? ¿O quién se mantendrá contra mí? ¿O quién es el pastor que prevalecerá delante de mí? Por tanto, presten atención al consejo de Yahvé, ha determinado contra Babilonia, y el plan que ha trazado contra la tierra de los caldeos. Se llevarán a los pequeños de los rebaños y desolarán su redil. A causa del estruendo por la captura de Babilonia, la tierra fue estremecida y su lamentación se escuchó entre las naciones. Bueno, ahí vemos cómo Dios se comporta con la gente que anda con los ídolos. A ver qué era lo que decías. En el Éxodo 34, si Uy. quieres leer desde Éxodo 34. Híjole. Yo diría sí. Ajá. Nosotros tenemos que pensar que, a pesar de que la idolatría no es, pensamos que la idolatría no es algo que el Todopoderoso tenga en cuenta. Lamentablemente es lo que más, si quieres ser un enemigo del Todopoderoso, sé un idólatra. Sí, pero a veces no entendemos qué es idolatría también. Por lo tanto, tenemos que saber que todo lo que es pecado, todo lo que es rebelarse contra Él, lo que es hacer lo malo, lo que es no cumplir sus mandamientos. No somos justificados por los mandamientos, porque alguna vez podemos pecar, pero no estamos justificados por ser unos libertinos. Dios nunca manda que seamos unos libertinos. Esa es la doctrina falsa de los nicolaitas. Dios nunca manda que la gente sea libertina. El Todopoderoso manda que creamos en Él y que creamos en su Hijo amado resucitado, y aparte de todo que hagamos las cosas que Él nos manda a través de la Escritura, lo bueno, y que nuestro enemigo es el mismo diablo y todo lo que es la idolatría, y le llevemos a otro el mensaje, y que no andemos en la mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, las drogas, el alcohol, los vicios. Todas esas cosas son ídolos. Y Dios manda que nosotros tenemos que corregir el camino. El libertinaje, la maldad,
Un hombre que anda con muchas mujeres, de repente tiene una, su señora, y el hombre le hace la vida imposible a la mujer. Le trae unas penas gigantes. Después la mujer se entera que él tiene hijos por otro lado. Que después el hombre se separa. Después quedan endeudados. Después la mujer. Todo eso trae destrucción. ¿Cómo lo malo trae destrucción, digamos, no? La avaricia, el amor al dinero, el ser un usurero, un malhechor, un engañador. ¿Eso es de Dios? Perdón, ¿eso es del Padre Todopoderoso? No. No. Entonces, todas esas cosas son idolatría y muchas cosas más. La idolatría es algo malvado. Bueno, ¿cuál era el 34? Ah, el 34, el de Éxodo 34, 10. Entonces él dijo: he aquí que yo haré un pacto ante todo tu pueblo, haré maravillas como nunca se han hecho en toda la tierra, en ninguna de las naciones, y todo este pueblo en medio del cual te encuentras verá la obra de Yahvé, porque es algo formidable lo que haré por medio de ti. Guarda todo lo que yo te ordeno. Este día he aquí yo voy a destruir de delante de ti a los cananeos, a los amorreos y a los heteos, a los fereceos y a los heveos y a los jebuseos. Ten cuidado de no hacer alianza con los habitantes de la tierra, a la cual vas para que no te sirvan de tropiezo. Derribarás sus altares, romperás sus obeliscos y cortarás sus ídolos. ¿Qué son los obeliscos? El obelisco en... ¿Me cambiaste? Tengo que leer Oh, perdón. hasta todo, ¿no? Si quieres. Bueno, leo una parte. Entonces, no, hasta acá, hasta las fiestas anuales. Los obeliscos. Los obeliscos son, en distintos lugares hay obeliscos. Por ejemplo. Hoy, bueno, Washington, Argentina y un montón de lugares. Son las torres. Son las torres, son cosas. Y arriba de las iglesias, algunas iglesias, esos obeliscos, los soles, las cosas, todo eso es idolatría. Pero ¿qué pasa? Hay rameras y está la madre de las rameras. Cuando el Todopoderoso habla de rameras, habla de una iglesia que lo que hace es entregar un mensaje mezclado con mentiras para confundir a los verdaderos, a los que quieren seguir. Si ustedes buscan, van a ver, busquen obeliscos. Pueden tomarse un mes entero para estudiar los obeliscos.